El método GPS para la ciudadanía. Muchos solicitantes estudian durante horas y horas, pero después de unos días se sienten frustrados porque no recuerdan la mayoría de las respuestas. Este video le mostrará una solución a este problema. Aprenderá y memorizará fácilmente todas las respuestas del examen de educación cívica. El método que usaremos en esta lección se llama Método GPS para la ciudadanía. ¿Cómo funciona este método? Bueno, este método funciona como un GPS porque cada pregunta que estudia le guía a la siguiente, al igual que un GPS le guía en el camino. Todas las preguntas que estudia están relacionadas entre sí. Además, el contexto de cada pregunta se explica en términos simples para ayudarlo a comprender esa pregunta. Esto permite que su cerebro establezca fácilmente las conexiones entre las preguntas. Esa es la razón por la que recordará las respuestas durante mucho tiempo. Las preguntas de esta lección se encuentran entre las más difíciles del examen de ciudadanía. Sin embargo, notará que el método GPS lo ayudará a comprender y recordar fácilmente las respuestas. Al final del video, se le hará una pregunta sobre un tema que aprenderá en esta lección, así que asegúrese de ver el video completo para ver si puede responder correctamente a esa pregunta. ¿De acuerdo? Empecemos. Estados Unidos se convirtió en un país independiente después de luchar y ganar la guerra contra Gran Bretaña. Los miembros de las antiguas colonias británicas en América redactaron y firmaron un importante documento llamado Declaración de Independencia. The Declaration of Independence. Al firmar este documento, el pueblo de América demostró que ya no estaba bajo el control de Gran Bretaña. Este documento fue publicado oficialmente el 4 de julio de 1776. Esta es la respuesta a la pregunta 63. La Declaración de Independencia fue adoptada oficialmente el 4 de julio de 1776. The Declaration of Independence was officially adopted on July 4th, 1776. 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. Después de que Estados Unidos se convirtió en un país independiente, fue muy importante decidir cómo se gobernaría el nuevo país. Entonces, los ciudadanos de los Estados Unidos necesitaban otro documento que explicara los derechos y libertades básicos de todos los ciudadanos y residentes de este país. Este segundo documento se llama Constitución. Una de las funciones de la Constitución de los Estados Unidos es describir cómo debe trabajar el gobierno. Por ejemplo, la Constitución explica el papel de cada una de las tres partes del gobierno. En este caso, decimos que la Constitución define al gobierno. Esta es la respuesta a la pregunta 2. La Constitución define al gobierno. The Constitution defines the government. En esta lección notará que cuando estudiamos una pregunta, siempre menciono el número de la pregunta, pero no es necesario que memorice estos números de preguntas. La razón por la que las menciono aquí es para que pueda encontrar fácilmente las preguntas correspondientes en la lista oficial de USCIS. Si desea obtener una lista completa de las preguntas que estudiaremos en esta lección, simplemente haga clic en el enlace en la sección de descripción debajo de este video. Cada ley que se vota en los Estados Unidos debe satisfacer las reglas y condiciones que están escritas en la Constitución. Puede pensar en la Constitución como un árbol y los frutos de ese árbol son las leyes de los Estados Unidos. Por eso decimos que toda ley debe seguir la Constitución. La Constitución es considerada como la ley suprema de este país. Esta es la respuesta a la pregunta 1. La Constitución es la ley suprema de la nación. The Constitution is the supreme law of the land. La Constitución. The Constitution. La expresión Supreme law. ley suprema, en este caso significa la ley más importante o la ley más poderosa o la ley más alta de este país. En los Estados Unidos, cada estado tiene su propio gobierno. Por ejemplo,
en el estado de Texas hay un gobierno local. El estado donde usted vive también tiene su propio gobierno. Entonces, en total hay 50 gobiernos estatales en este país porque hay 50 estados. Sin embargo, también existe un gobierno nacional para todo Estados Unidos. Este gobierno nacional se llama Gobierno Federal. La Constitución explica claramente lo que cada tipo de gobierno puede o no puede hacer. Por ejemplo, la Constitución otorga el poder de declarar la guerra o imprimir dinero solo al gobierno federal. Esta es la respuesta a la pregunta 41. Según la Constitución, uno de los poderes del gobierno federal es declarar la guerra. Under the Constitution, one power of the federal government is to declare war. Declarar la guerra. To declare war. Si está interesado en este tipo de lecciones con el método GPS, por favor háganoslo saber dando un me gusta a este video. Si es su primera vez en nuestro canal, no olvide suscribirse para no perderse nunca lecciones importantes que le ayudarán a aprobar su examen de ciudadanía. Gracias. Hay otros poderes que la Constitución otorga solo a los estados. Es importante saber que, si nuestra Constitución no otorga un poder al gobierno federal, entonces ese poder se otorga a los gobiernos estatales. Por ejemplo, cada estado tiene el poder de tener departamentos de policía para brindar protección a sus residentes. Los estados también tienen el poder de proporcionar educación y escolaridad, o el poder de otorgar una licencia de conducir. Esta es la respuesta a la pregunta 42. Según nuestra Constitución, un poder de los estados es brindar protección, policía. Under our Constitution, one power of the states is to provide protection, police. Brindar protección, policía. Provide protection, police. Escribir la Constitución de los Estados Unidos no fue una tarea fácil, porque todos los estados tuvieron que ponerse de acuerdo sobre qué escribir en ella. En el estado de Nueva York, por ejemplo, una parte de la población estaba en contra de la Constitución. 3 personas en Nueva York decidieron publicar artículos regularmente en muchos periódicos de su estado. Estos artículos explicaban las ventajas de la Constitución. A través de estos artículos, sus autores alentaron a los ciudadanos del estado de Nueva York a apoyar la Constitución. Las personas que escribieron estos artículos fueron James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. En ese momento no querían que la gente supiera quiénes eran, por lo que siempre escribían el nombre Publius al final de sus artículos. La colección de todos estos artículos se llaman Documentos Federalistas. Federalist Papers. Esta es la respuesta a la pregunta 67. James Madison es uno de los escritores de los documentos federalistas. James Madison is one of the writers of the Federalist Papers. James Madison. Para redactar la Constitución, los estados originarios de este país organizaron una gran reunión que duró meses. Esta reunión tiene un nombre especial. Se llama Convención Constitucional. The Constitutional Convention. Los delegados que asistieron a la Convención Constitucional y ayudaron a redactar la Constitución se denominan padres fundadores. Founding Fathers. Esta es la respuesta a la pregunta 65. La Constitución se redactó en la Convención Constitucional. The Constitution was written at the Constitutional Convention. La Constitución fue escrita. The Constitution was written. La Constitución de los Estados Unidos fue redactada en 1787. Como candidato a la ciudadanía estadounidense, este es un año importante para recordar. Esta es la respuesta a la pregunta 66. Los padres fundadores redactaron la Constitución en 1787. The Founding Fathers wrote the Constitution in 1787. 1787. 1787.
En la Convención Constitucional, uno de los padres fundadores más influyentes fue Benjamin Franklin. Era el miembro de mayor edad en la Convención Constitucional. También fue un autor que creó las primeras bibliotecas gratuitas de este país. Representó a los Estados Unidos muchas veces en Francia e Inglaterra como diplomático. Estas son algunas de las razones por las que Benjamin Franklin es bien conocido o famoso. Famous. Esta es la respuesta a la pregunta 68. Una cosa que hizo famoso a Benjamin Franklin es porque era un diplomático de Estados Unidos. One thing that made Benjamin Franklin famous is because he was a U.S. diplomat. Diplomático estadounidense. U.S. diplomat. Cuando los padres fundadores redactaron la Constitución, se aseguraron de que el poder viniera del pueblo. Esto significa que los representantes que hacen las leyes deben ser elegidos por el pueblo. Entonces, la gente debe tener el poder más alto. A esto se le llama autogobierno. El pueblo debe gobernarse a sí mismo. Esta idea de autogobierno se explica en las 3 primeras palabras de la Constitución. Esta es la respuesta a la pregunta 3. Las primeras 3 palabras de la Constitución son nosotros, el pueblo. The first 3 words of the Constitution are we the people. Nosotros, el pueblo. We the people. Los delegados que redactaron la Constitución querían que fuera un documento muy difícil de modificar. Sabían que, si la Constitución era fácil de modificar, el Congreso podría cambiarla demasiadas veces y entonces perdería sus ideas clave. Cuando cambiamos una sección de la Constitución o cuando agregamos una parte a la Constitución, se llama enmienda. Amendment. Esta es la respuesta a la pregunta 4. Una enmienda es un cambio a la Constitución. An amendment is a change to the Constitution. Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. Al final de este video hemos publicado un enlace a otras lecciones que utilizan el método GPS. Aunque se necesitó mucha gente y mucho tiempo para escribirla, la Constitución de los Estados Unidos no es un documento perfecto. Por eso, hay ocasiones en las que el país y el Congreso pueden decidir cambiar una parte de la Constitución. Por ejemplo, en el pasado a las mujeres no se les permitía votar en este país. Solo cuando se cambió la Constitución por 19ª vez, las mujeres pudieron votar. En total, la Constitución de los Estados Unidos ha sido modificada 27 veces. Por eso decimos que la Constitución tiene 27 enmiendas. Esta es la respuesta a la pregunta 7. La Constitución tiene 27 enmiendas. The Constitution has 27 amendments. 27. 27. Cada vez que cambiamos la Constitución, ese cambio tiene un número. Por ejemplo, la primera vez que se cambió la Constitución, llamamos a esa sección la primera enmienda. La segunda vez se llama segunda enmienda. Muchos ciudadanos americanos creían que la Constitución debería garantizar los derechos de las personas. Un derecho es algo que los ciudadanos pueden hacer sin temor a que el gobierno los castigue. Todos los derechos individuales importantes de los ciudadanos están escritos en las primeras 10 enmiendas. Por eso, las primeras 10 enmiendas a la Constitución tienen un nombre especial. Las llamamos la Carta de Derechos. The Bill of Rights. Esta es la respuesta a la pregunta 5. Las primeras 10 enmiendas a la Constitución se denominan la Carta de Derechos. The first 10 amendments to the Constitution are called the Bill of Rights. La Carta de Derechos. The Bill of Rights. Hemos aprendido que la primera vez que se cambió la Constitución se llama Primera Enmienda. La primera enmienda protege los derechos de las personas a dar su opinión sin tener miedo al gobierno. Esto se llama libertad de expresión. Freedom of expression. Recuerde que el gobierno no puede quitarles estos derechos.
Otro derecho que protege la primera enmienda es la libertad de religión. Freedom of religion. Esta es la respuesta a la pregunta 6. Un derecho o libertad de la primera enmienda es religión. One right or freedom from the First Amendment is religion. Religión. Religion. Como solicitante de la ciudadanía estadounidense, debe conocer el significado de la libertad de religión. Freedom of religion. La libertad de religión significa que las personas tienen derecho a practicar cualquier religión que deseen, o también pueden optar por no practicar una religión si así lo desean. Esta es la respuesta a la pregunta 10. Libertad de religión significa lo siguiente: se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. En los Estados Unidos, la mayoría de las empresas pertenecen a personas, no al gobierno. Las empresas deciden qué producir, cuánto producir y cuánto vender sus productos. En este país, el sistema económico se basa en la competencia y el lucro. Este sistema económico se llama economía capitalista. Esta es la respuesta a la pregunta 11. El sistema económico en los Estados Unidos se llama economía capitalista. The economic system in the United States is called capitalist economy. Economía capitalista. Capitalist economy. En esta lección hemos aprendido muchos datos sobre la Constitución de los Estados Unidos. Ahora terminaremos este video haciéndole una pregunta. Por favor, escuche atentamente. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!